Primero, a una faringoamigdalitis viral, ¿qué creen? ¿Le tengo que dar antibióticos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los virus más frecuentemente asociados a una faringitis o una rinitis viral? Vamos a hablar aquí del resfrío y de la gripe. ¿El resfrío y la gripe es lo mismo? El resfrío, si no me equivoco, es viral y la gripe es bacteriana. Así que En esta oportunidad, Alex, los dos son virales. ¿Listo? Tanto gripe como ok. resfrío son virus. ¿Cuál podría ser la diferencia? El periodo de incubación del virus. Ya, uno, muy bien, perfecto, a ver, otro. Los síntomas, muy bien, los síntomas. ¿Cuál es más grave, la gripe o el resfrío? ¿Contra cuál hay vacuna? ¿Hay vacuna contra el resfrío o hay vacuna contra la gripe? La gripe. Contra la gripe. Entonces, ¿cuál es más agresivo, la gripe o el resfrío? La gripe, Muy bien, ¿verdad? Tiene lógica. Entonces, ¿por qué no tengo vacuna para el resfrío? Uno, porque hay muchos tipos de virus que me van a producir el resfrío. Y dos, porque la sintomatología no es muy importante, no es muy marcada. No se te va a complicar un resfrío común. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo le doy a un paciente con gripe o con resfrío antibióticos? Le doy antibióticos por 14 días. ¿Qué pasaría? Lo vuelve resistente. Ya, resistencia. Aparte, por el tiempo de antibióticos le estoy dando 2 semanas. ¿Qué pasaría con la microbiota? Lo eliminas toda la microbiota. se Perfecto. deprime. Y si tengo una mujer que he eliminado la microbiota de la vagina, ¿qué me va a dar? Posteriormente puede generar infección. Ya, muy bien. ¿Qué se llama esa infección? Vaginitis. Osis, osis. Vagin. Vaginosis. Exacto. ¿Verdad? Porque he eliminado mis lactobacilos y esto me ha aumentado me ha cambiado el pH de la vagina y esto me ha permitido que vayan proliferando algunas bacterias, lo que me ha dado una vaginosis, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si en lugar de darle por 2 semanas los antibióticos, solamente le doy por 3 días? ¿Qué pasaría? Contra el resfrío, dice. Sí, porque hay algunos que sí dan, ¿verdad? Pero digo, ok, es resfrío, entonces le voy a dar 3 días de antibióticos. ¿Qué podría pasar? No le va a hacer nada. ¿Y a la microbiota? Son solo 3 días. Por lógica, no va a alterar mucho. ¿Y la resistencia, Alex, no es hacerle nada? Eso es la resistencia, sí, pero la microbiota Pero no. ¿quién genera la resistencia? La microbiota. Tu microbiota va a Mm, generar resistencia contra el antibiótico, porque no estás dando el tiempo correcto, no estás dando la cantidad necesaria del medicamento. Entonces sí se está produciendo algo contra la microbiota. Estás haciendo que tu microbiota normal genere resistencia. Pero, doctora, disculpe, pero en este caso, por ejemplo, el tiempo sería 2 semanas, ¿no? Si se tuviera que dar antibiótico por 2 semanas o por una semana. Mínimo. Mínimo tienes que dar 7 días. 2 semanas les he usado para que ustedes me hablen de la destrucción de la microbiota. Para una faringoamigdalitis viral con tratamiento con amoxicilina, necesito 10 días de tratamiento. De 7 a 10 días. Pero una faringoamigdalitis bacteriana. Ahora, si yo tengo una faringoamigdalitis o una faringitis viral y yo le doy tratamiento con antibióticos por 3 días, ¿qué va a pasar? Voy a generar resistencia. ¿Por qué? ¿Resistencia en quién? En la microbiota. Ustedes saben que la microbiota son patógenos que me protegen, sí, pero que estos patógenos igual pueden generar resistencia si yo les doy antibióticos cuando no es necesario y peor aún en cantidades que no son suficientes. Por otro lado, el otro extremo,
¿Qué pasa si doy el tratamiento por más de 2 semanas? Voy a destruir a mi microbiota y voy a poder desencadenar otro tipo de enfermedades. ¿Listo? Por eso, cuando yo tengo una infección viral, yo no tengo que dar antibióticos, porque no sirve. Los antibióticos son para las bacterias, no para los virus. Y, doctora, creo que no creo, tiene su periodo de patogenicidad, creo que se dice, y en una semana desaparece. Más que nada el resfrío común, ¿no? Y lo que es la gripe. Sí, el Solo, resfriado común tiene un periodo de vida muy corto. Tiene un pico máximo entre 3 y 5 días. Después de estos 3 a 5 días se autolimita y el sistema inmunológico lo va eliminando. ahora, doctora, eso puede ser muy bueno acompañarlo con bebidas tibias, ¿cierto? Sí, y aparte de eso, ¿qué más le tendríamos que dar? Se podría dar antihistamínicos. En antihistamínicos sí, para el resfrío común. ¿Qué más? Y para la gripe, ¿qué daríamos? Su nombre les indica, gripe, que le voy a dar un Antigripal. antigripal. ¿Por qué para un resfrío yo doy paracetamol y para la gripe antigripal? Porque el resfrío común no tiene mucha sintomatología, solamente es la congestión nasal, lo más importante. Mientras que para la gripe viene acompañado por una sintomatología mucho más marcada, ¿ok? Entonces, eso hablamos como introducción. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser capaces de diferenciar esto de esto, porque aquí voy a dar antibióticos y aquí no. Aquí solamente voy a dar un tratamiento sintomático. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta o algo. ¿No? Ok. Entonces, vamos a tener algunas diferencias. Aquí, por ejemplo, los virus son más frecuentes en menores, entre los 3 y 5 años, menores, ¿ok? Y los mayores de 45. ¿Por qué los extremos de la vida? ¿Por qué creen? Porque son más vulnerables, doctora. Perfecto, Luz. Y porque los virus son controlados por el sistema inmunitario. La bacteriana es más frecuente entre los 5 y 15 años. ¿Por qué? Porque la bacteriana se transmite, ambos se transmiten de persona a persona, pero este se transmite mejor si hay un acúmulo de personas. Entonces, ¿qué hacen los niños entre los 5 a 15 años? ¿Dónde van? Bueno, ahora no están yendo, ¿verdad? Porque todo es virtual. ¿Dónde van esos niños? Al colegio. Perfecto, Roberto. Entonces, es por eso que las bacterianas son más frecuentes por la asistencia a los colegios. Por eso, este número puede variar. Depende de qué. Por ejemplo, si tengo un niño que va a la guardería desde los 2 años, entonces desde los 2 años puede tener infecciones bacterianas. Cuando ustedes hagan la anamnesis, o sea, pregunten a la mamá cuál es la sintomatología que ha venido primero y todo lo demás, tienen que preguntar también si es que va a la guardería, escuela o tiene hermanitos que vayan a la escuela. Y si los hermanitos están enfermos, entonces piensen en bacteriana. Si no, si solamente es el bebé chiquitito que está enfermo, no va a la escuela, solo está en la casa, todos en la casa están sanos, entonces es viral. ¿Ok? Las estaciones, aquí es variable. Los virus, o sea, los vamos a poder encontrar en cualquier época del año, en nuestro medio. Viven más en el invierno. ¿Por qué? En el invierno la temperatura disminuye en el ambiente, ¿verdad? Y los virus pueden estar flotando en el ambiente por más tiempo, por las bajas de temperatura. Entonces, ¿me enfermo por el frío? No, no te enfermas por el frío. Te enfermas porque en el frío el virus vive más tiempo. ¿Listo? La bacteriana. Ahora, la bacteriana es más frecuente en el invierno. ¿Por qué? Sobreinfección. O sea, ha empezado con un resfrío viral y ha ingresado una bacteria y ha tenido una sobreinfección. O en la primavera. ¿Por qué? Atopía. ¿Qué significa atopía? Alergias. Alergias. Ahora, ¿por qué en el invierno? En el invierno se entiende, ¿verdad? Primero, mi pacientito se ha enfermado con un resfrío
o una gripe. Y eso ha destruido el epitelio respiratorio y por eso ha venido la bacteria. O en la primavera tengo un paciente que tiene un proceso inflamatorio, como es un proceso alérgico, perdón, como es las alergias, ya sea por el polen, flores, no sé, ¿listo? Y este proceso alérgico también me está alterando el epitelio respiratorio. Entonces tengo epitelio respiratorio dañado y por eso va a venir la bacteria. ¿Listo? Ahora, la sintomatología aquí va a iniciar de forma gradual. Por ejemplo, hoy día me duele mi cabeza. Mañana tengo la moquera, o sea, rinorrea. ¿Listo? Pasado, me siento un poquito caliente. No estoy con fiebre, pero sí me siento caliente. ¿Listo? Aquí no. ¿Por qué aquí no? Porque este tiene un periodo de incubación bien definido. ¿Listo? Entonces, en el momento preciso voy a aparecer con toda la sintomatología. Voy a empezar a tener dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, no voy a poder deglutir, o sea, no voy a poder comer de forma normal, o sea, todo el mismo día. O por lo menos 2 o 3 síntomas el mismo día. ¿Ok? Ahora, si yo digo una faringoamigdalitis bacteriana, ¿quién es el agente causal? ¿Qué bacteria me da faringoamigdalitis? Estreptococo, perfecto. Y ese es un gram negativo. positivo, nunca lo olvide. Y si es positivo, ¿qué tratamiento le voy a dar? ¿Puede ser amoxicilina más ácido clavulánico? Solamente para tu estreptococo, piógenes, que es el más común, penicilina más que suficiente. Si sospechas una sobreinfección por gram negativo, ahí añades el ácido clavulánico. Por ejemplo, ¿qué gram negativo podría producirme una faringoamigdalitis? ¿Qué bacteria gram negativa me produce faringoamigdalitis? No es común, pero puede producir. Se complica con neumonía, tiene vacuna, lo hemos visto en la última clase del primer parcial. Influenzae, doctor. Perfecto. Haemophilus influenzae. ¿Listo? Entonces, si estoy sospechando que se me ha mezclado un estreptococo más un Haemophilus, entonces tengo que dar amoxi más ácido clavulánico. ¿Listo? O tal vez una amoxicilina y sulbactam. ¿Listo? Entonces, ¿cuál dijo que sería, doctora? ¿Penicilina? Penicilina, ya sea intramuscular o amoxicilina vía oral. ¿Qué penicilina, doctora? ¿Y cuánto? Benzatínica. Benzatínica 1200, ¿no? 1.200.000. perdón. 1.200.000. ¿Listo? O si no, amoxi. Doctora, ¿y solo una dosis? Sí. ¿Qué más? Porque la benzatínica es de liberación lenta. Por aproximadamente 21 días va a seguir en el cuerpo de la persona, entonces una dosis es más que suficiente. Si no queremos pincharle, le puedo dar amoxicilina. Si es alérgico a la penicilina, ¿qué le voy a dar? Eritromicina, doctora. Perfecto, Luz. Entonces, si es alérgico, le voy a dar eritromicina. Ok, muy bien. Entonces, si es viral, ¿qué va a tener? Síntomas del resfrío. Cuando ustedes piensen en virus, piensen en lo del resfrío. Voy a tener una fiebre leve, febrícula, que no va a pasar los 38 grados. Voy a llegar a 38 en niños chiquititos, pero en la mayoría voy a estar como, me siento calientito, pero no creo que sea fiebre, algo así. ¿Listo? Van a tener una temperatura elevada, pero no es fiebre, 37,8 digamos, o 37,9, pero no va a sobrepasar los 38, a menos que sea un niño menor a 18 meses. Los niños que tienen menos de 18 meses sí hacen fiebre. ¿Ok? Odinofagia. ¿Qué es la odinofagia? Dolor de garganta. Leve, no mucho. Aparte va a venir con tos. Conjuntivitis. Ahora sí. El virus del resfrío son 3, los más comunes. Adenovirus, coronavirus y rinovirus. El más común, rinovirus. Virus del resfrío común. ¿Quiénes son? Adenovirus, coronavirus, rinovirus. Ahora, el más común, rinovirus. El rinovirus se caracteriza por una rinitis, o sea, moqueras, congestión nasal. Coronavirus, sí, coronavirus, el clásico, no el COVID-19. El COVID clásico va a venir con odinofagia, tos y rinitis. Ahora, adenovirus.
va a venir con conjuntivitis y diarrea. Puede venir solo la conjuntivitis más el cuadro gripal, bueno, de resfrío. Y en algunos niños va a venir acompañado de diarrea. ¿Listo? Ahora, entonces ya saben, ¿con qué viene el adenovirus? Con conjuntivitis y con diarrea. Ahora, gripe. La gripe va a venir con fiebre leve, a veces puede hacer fiebre elevada, dolor de garganta, tos, no va a venir con esto, sí va a venir con esto y esto. Mialgias. Es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el resfrío y gripe? El dolor muscular. El resfrío no tiene dolor muscular. La gripe tiene dolor, la gripe va a tener dolor muscular y dolor articular. ¿Ok? Entonces, si piensan en adenovirus, ¿qué va a tener su paciente? Conjuntivitis, rinitis. Y diarrea también. Perfecto. Si viene con gripe, ¿cuál es la sintomatología? ¿Dolor muscular y articular, doctora? Muy bien. ¿Qué más? Luz. ¿Sería alergia también, doctora? Esto más, nunca lo olviden. Fiebre, que puede ser hasta 38, dolor de garganta, tos, esto no, esto sí y esto. Entonces, resfrío común, fiebre leve, odinofagia, tos, resfrío común y rinitis. ¿Por qué? ¿Quién es el más frecuente? Hemos dicho rinovirus. Ahora, coronavirus, el clásico. ¿Qué me va a dar? Fiebre, odinofagia, tos y rinitis. Resfrío por adenovirus, fiebre, odinofagia, tos, conjuntivitis, rinitis y diarrea. Gripe, fiebre, ya no leve, fiebre. Dolor de garganta, tos, no esto, va a venir rinitis, mialgias y artralgias. ¿Listo? Ahora, en la bacteriana voy a tener fiebre elevada. ¿Por qué aquí no hay fiebre y aquí sí? Pirógenos exógenos. Recuerden, lipopolisacáridos son pirógenos exógenos, entonces voy a tener más fiebre por la cubierta de la bacteria. ¿Ok? Ahora, ¿por qué también? El crecimiento del virus es autolimitado. Aquí no. Este va a crecer lo que tenga que crecer. Mientras no le dé antibióticos, esto se va a seguir reproduciendo. Esto no. Tiene un pico, por ejemplo, el del resfrío común empieza su crecimiento y tiene su pico máximo al tercer día. Entre 3 y 5 días es su meseta. Después del quinto día va bajando. Y mientras va bajando, la sintomatología también. Entonces la fiebre no es muy marcada. Mientras que aquí no. Va a seguir reproduciéndose y reproduciéndose mientras yo le permita. Voy a tener entonces fiebre elevada, un dolor de garganta muy importante, porque proceso inflamatorio marcado, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. ¿Por qué? Por la odinofagia. Y a veces puedo tener la coloración rojiza de la piel. ¿Aquí están viendo rinitis o tos? No, no es muy frecuente. A menos que vengan juntos. Si su paciente viene con sintomatología de una bacteriana, pero tiene rinitis y tos, tal vez están los dos al mismo tiempo. ¿Ok? En la bacteriana, la tos y la rinitis, o sea, la tos y la moquera, no es frecuente. ¿Ok? Y en la faringe, aquí voy a tener un proceso inflamatorio muy marcado y además voy a tener un exudado. Las adenopatías. ¿Qué son las adenopatías? Los ganglios linfáticos. En la viral van a ser muy chiquitos, menos de 1 centímetro, y van a ser chiquititos, múltiples, pero chiquititos. Aquí voy a tener los ganglios con aumento de tamaño, obviamente más de 1 centímetro, y van a ser muy dolorosas. Cuando ustedes estén revisando la parte externa del cuello y presionen al ganglio, el paciente les va a indicar que, sí, me duele. ¿Ok? ¿Eso es en la viral o en la bacteriana? Bacteriana. Aquí están las filas, bacteriana, viral. ¿Ok? En la viral, los ganglios linfáticos pueden estar afectados, pero van a ser bien chiquititos, menores a 1 centímetro. ¿Ok?
Cuando ustedes revisen la orofaringe, van a fijarse la parte de la úvula y las amígdalas. Le dicen simplemente, ¿verdad?, al paciente que diga la letra O, de esa manera vamos a poder visualizar bien la parte posterior. Esto es lo normal, encontrar las amígdalas y la úvula, todos un poquito rojito, pero hasta ahí. Esta es viral. En la viral voy a tener las amígdalas rojas. Pueden tener un ligero aumento de tamaño, pero hasta ahí. La úvula está normal y la coloración es roja rosada. ¿Ok? Puede estar roja, pero también va a tener partes rosadas. La bacteriana, la úvula va a presentar aumento de tamaño. Voy a tener placas blanquecinas en las amígdalas. Van a estar con aumento de tamaño y más rojas. Aquí va a ser un rojo vino y aquí va a ser un rosado rojo. ¿Listo? Aquí el rojo es más intenso. El paladar blando y la garganta van a estar muy enrojecidos y puedo tener puntos petequiales. Y la lengua va a tener una capa blanquecina. ¿Listo? Una capa blanquecina, que eso no se visualiza en la viral. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ay. ¿Dudas? Hasta aquí. Sí, doctora, con respecto, no le había escuchado bien, pero usted dijo que en la viral entonces no le damos antibiótico. Ahora sí, Christopher, tú respóndeme. El antibiótico, el virus y la bacteria, ¿crees que están conformados por lo mismo? No, Entonces, ¿te serviría dar antibióticos? no, claro, claro que no, diga, doctora, pero entonces, pero sí le podemos ayudar a disminuir sus síntomas, ¿verdad? Claro que sí. Tratamiento sintomático permitido. ¿Listo? Tanto resfrío como gripe, Chris, tienes que dar tratamiento sintomático. ¿Listo? Ahora, ¿en quiénes darías antibióticos? En un resfrío, una gripe, pero doy antibióticos, inmunocomprometidos. Si tu paciente, o sea, tanto para la gripe como para el resfrío, el sistema inmunológico es el que se encarga. ¿Listo? Él es el que se encarga. Tus linfocitos van a ir y lo van a eliminar. Pero necesitas un buen sistema inmunológico. Si tienes una enfermedad de base muy importante, por ejemplo VIH, sí tienes que dar antibióticos. Un paciente diabético no controlado, sí tienes que dar, porque el sistema inmunitario no va a ser suficiente. Y aparte, como el epitelio respiratorio se está dañando por el virus, entonces aumentas las probabilidades de que haya una sobreinfección bacteriana. Entonces, estás dando antibiótico, pero no para el virus. Estás dando antibiótico para prevenir una sobreinfección bacteriana, porque ese paciente tiene otras enfermedades. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Listo? Entonces, si es un paciente con un buen sistema inmunológico, no den antibióticos, no es necesario. Si es un paciente que de alguna manera puede tener el sistema inmunológico comprometido, sí den antibióticos. Pero no es para el virus, nunca confundan eso. Es para prevenir la infección bacteriana. ¿Ok? Entonces, esta es una faringoamigdalitis viral. Ustedes pueden ver en esta parte, como les decía, primero la parte de la orofaringe, ¿verdad? Está más, les dejé rojo rosado, ¿ven? Rojo rosado. Siguiente, la úvula. La úvula no tiene aumento de tamaño, está normal. Amígdalas, ni se visualizan. ¿Listo? Cuando ustedes hagan la parte del examen físico, esto es lo que se encuentra generalmente en una faringoamigdalitis viral. Vean la bacteriana. Primero, la úvula. La úvula tiene un aumento de tamaño. ¿Ven? Está edematosa. Siguiente, el color. Vean, aquí hay zonas que ya tienen un color más rojo intenso, color vino. No es rojo rosado como el anterior. Vean en esta parte de aquí en especial. Y aquí. Siguiente, las placas. ¿Ven estas placas? Es pus. Siguiente, el aumento de tamaño. Esta persona no puede deglutir de forma normal, no puede tragar, en otras palabras. Vean, está prácticamente obstruyendo la vía respiratoria superior. Último, la lengua. La lengua tiene la placa blanquecina. A veces esta placa blanquecina no aparece. Lo que usualmente van a ver es la úvula con aumento de tamaño, amígdalas con aumento de tamaño, que se llama hipertróficas, de color rojo, hiperémicas, y con placas de pus. ¿Listo? Cuando ustedes hagan el examen físico, se nota la diferencia, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta de ahí?
¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, de los virales, ¿quiénes son los más frecuentes? Como hemos dicho, rinovirus, resfrío común. Coronavirus, resfrío común. Adenovirus, que va a venir, pero hemos dicho que me puede bajar hacia la faringe y puedo tener una faringitis o una conjuntivitis o diarrea, ¿verdad? El herpes también, en algunos casos, pero no es muy frecuente. Y aquí está, la gripe, influenza. La gripe en paciente inmunocomprometido, tienen que tener mucho cuidado. Hagan control después de las 48 a 72 horas. ¿Por qué? Baja rápido hacia los pulmones. ¿Listo? Entonces, paciente inmunocomprometido que solamente venga con gripe, háganle control 48 horas después de su primera consulta. Revisen orofaringe, revisen todo, como si fuera la primera consulta, en especial pulmones. ¿Listo? Entonces, nunca lo olviden. Para poder tratar una infección viral, el actor principal es el sistema inmunológico. ¿En quiénes tengo que dar tratamiento? Pacientes inmunocomprometidos. Pacientes con un sistema inmunológico bien en buen estado que puede luchar, no es necesario, solamente sintomático, ¿ok? La bacteriana, el Streptococcus pyogenes, betemolíticos, ustedes saben que me va a dar la faringoamigdalitis, ¿verdad? Otros betemolíticos, el Haemophilus, la Moraxella también me pueden dar. ¿Listo? Y clamidias que no son tan frecuentes. Entonces, niños menores de 3 años, ¿quiénes van a ser? Los virus, adeno, corona y rino. Entre 3 y 15, ¿quiénes? Streptococcus biógenes del grupo A. Los adolescentes de 15 a 20, 25 más o menos, 20, ¿quién? Nuevamente, estreptococo. ¿Por qué? Porque están en el colegio y también pueden estar en la universidad. Entonces, acúmulo de personas me facilita la transmisión de la bacteria. Adultos mayores, inmunocomprometidos, nuevamente viral, ¿verdad? Y ya saben, porque a veces es 5, 4 o 3, porque depende a qué edad esté ingresando el niño al colegio o a la guardería. Una vez que esté en contacto con otros niños, ya no solamente va a ser viral, va a ser bacteriana también, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una faringoamigdalitis por bacteria, o sea, el estreptococo, voy a tener el dolor faríngeo que va a ser muy importante. ¿Han visto el tamaño de las amígdalas? Eso y va a ser muy doloroso. Es lo principal. El paciente va a ingresar a su consulta y les va a decir, me duele mi garganta. ¿Ok? Aparte, a veces puede venir con vómitos o náuseas. Y si llegamos a los vómitos, va a venir con dolor abdominal por el estiramiento de los músculos. ¿Ok? Vamos a tener una hiperemia de la membrana faríngea, una hipertrofia amigdalina, el exudado, adenopatías, ya saben. Cuando ustedes revisen ganglios linfáticos regionales, estos van a estar con aumento de tamaño. A veces podemos tener la erupción eritematosa o la lengua en fresa, que puede ser común también. El dolor de cabeza, pero no hay tos ni rinorrea. ¿Listo? Entonces el paciente, la tos puede estar presente, pero ni le va a molestar porque no es frecuente. ¿Ok? Mientras que cuando es la viral, piensen en un resfrío común. Voy a tener una fiebre, febrícula ocasional, ya saben que febrícula es cuando no supero los 38 grados. Voy a tener una adenopatía cervical, pero los ganglios inflamados son muy chiquititos, múltiples sí, pero menores de 1 centímetro. Cuando revise la orofaringe, no hay exudado. Si es el adenovirus, va a venir con conjuntivitis o, ¿qué cosa más puede acompañarle? Diarrea, doctor, en algunos casos. Muy bien, perfecto. Y también voy a tener, si es por el virus herpes, voy a tener algunas vesículas o exudado. Cuando es la influenza, sí puede haber un exudado, no tan marcado como en la bacteriana, pero uno leve. En la influenza, o sea, en la gripe, también hemos dicho que la fiebre va a ser más marcada, pero voy a tener dolor muscular. El virus Coxsackie ya viene con unas vesículas y me puede dar la herpargina. Y el virus Epstein-Barr viene en pacientes inmunocomprometidos, o sea, pacientes con VIH, cáncer, o sea, tiene una enfermedad de base muy importante. Ya saben que las enfermedades producidas por el estreptococo es más frecuente entre los 5 a 15 años, puede ser 3, dependiendo si ya está en guardería, ¿ok? O si tiene hermanitos que están en la escuela. Se caracteriza por la fiebre, que es lo principal, adenopatías cervicales, grandes, múltiples, bilaterales la mayor parte del tiempo y dolorosas. Además voy a tener el exudado y no voy a tener esa moquera ni tos. No es frecuente. Si viene con tos y congestión nasal,
son los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Es un comienzo brusco. ¿Por qué? Porque he tenido mi periodo de incubación y la bacteria ya ha podido reproducirse y ha empezado con sintomatología. Puedo tener unas petequias en la parte del paladar también. En la viral, lo principal, moquera. Tos, conjuntivitis si es por adenovirus, hepatoesplenomegalia si es el virus Coxsackie, diarrea si es el adenovirus, adenopatías generalizadas pero chiquititas, menores a 1 centímetro. Y puede tener a veces un comienzo brusco, pero a veces es gradual. ¿Listo? Lo más común es que sea gradual. Empiezo hoy día con dolor de cabeza y mañana recién tengo el resto de la sintomatología, ¿ok? O tal vez empiezo hoy día con fiebre y mañana tengo el resto de la sintomatología. Ajá. Fallas técnicas, un momentito, por favor. Ok. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no esté claro de cómo diferenciar uno del otro? ¿Dudas o todo claro? Luz. ¿Todo bien, Luz? ¿Hay alguna duda, pregunta? Todo bien, doctora. Gracias, Luz. Entonces, la faringomitis viral es más común por el rinovirus, que me va a dar, como su nombre les indica, síntomas nasales, obstrucción nasal, moquera, dolor leve. Lo más característico, la rinorrea. El adenovirus va a venir con la conjuntivitis, puede tener un exudado, puede llegar hasta la faringe. Ahora, ¿dónde están las cuerdas vocales? Anatómicamente, ¿dónde se encuentran? En la ¿Dónde, Cris? Laringe, doctora. Laringe, faringe, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una laringitis o una faringitis, mi paciente va a estar ronco. Si su paciente viene ronco, piensen en un adenovirus. ¿Ok? Coxsackie, ya les decía, a veces viene con unas vesículas y con un dolor abdominal muy importante, que a veces hay que hacerle diagnóstico diferencial con una apendicitis. Cuando es herpes, viene con unas llaguitas en la boca y ya saben, la mononucleosis por el Epstein-Barr está más asociado a enfermedades más importantes, como por ejemplo un VIH. Según la etiología, ya saben, bacteriana, asócienlo a la escuela y también a la universidad. La fiebre es alta en la bacteriana, exudado en placas y adenopatías intensas, grandes. Si toco, duele. La viral, menores de 3 años o dependiendo de si el niño va a la guardería o si tiene hermanitos en edad escolar. Siguiente, adultos, generalmente adultos mayores. ¿Por qué? Sistema inmunológico comprometido. Viral, va a tener una febrícula, no tiene fiebre. Hay una elevación de la temperatura, pero no es muy marcada. El exudado es en membranas o punteado, muy leve, más asociado a al influenza virus. Y las adenopatías van a ser muy chiquititas, menores de 1 centímetro y pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Cuando es la bacteriana, solamente están en el sector del cuello y cabeza. Cuando es la viral, pueden encontrarlas en distintas partes del cuerpo. ¿Listo? Pero ya saben, son chiquititas, menores de 1 centímetro y no duele. Los criterios de Centor. Al ver que necesitamos diferenciar entre una faringoamigdalitis viral y bacteriana, tenemos a los criterios de Centor. ¿Listo? Estos me ayudan a identificar cuándo es una faringoamigdalitis por estreptococo beta-hemolítico. Entonces, ustedes saben que el estreptococo beta-hemolítico, ¿por qué tengo que hacer tratamiento? ¿Con qué se me complica el estreptococo beta-hemolítico del grupo A? Ay, ¿con qué se me preocupa? El estreptococo beta-hemolítico, ¿con qué se me complica? No, otro. Tengo que dar tratamiento con penicilina intramuscular, porque si no se me complica. ¿Con qué? ¿Cuál es la complicación más importante del estreptococo beta-hemolítico? ¿Una fiebre? ¿Qué fiebre? La fiebre, meningitis. ¿No? Los eh, criterios de tipo, Jones, ¿en qué enfermedad es?
¿Cómo de qué podría volver a repetir, por favor? Los criterios de Jones-Luz, ¿en qué enfermedad usamos? La carditis, la pancarditis, la corea, la artritis, ¿qué es? Fiebre reumática, doctora. Perfecto, Luz. Entonces, la fiebre reumática. Por eso tengo los criterios de Centor, porque si yo no hago mi tratamiento de forma correcta, mi paciente ya sabe que hasta 21 días después de haber enfermado puede desarrollarme fiebre reumática. ¿En quiénes es más frecuente la fiebre reumática? Niños de 5 a 15 años. ¿Listo? Ahora, los criterios de Centor, por ejemplo, si tengo fiebre de 38 grados más, me dice que es un punto. Ausencia de tos, un punto. ¿Por qué ausencia? Porque hemos dicho, la faringoamigdalitis bacteriana no viene con tos, la viral sí. ¿Ok? Adenopatías, un punto. El exudado, o sea, esas placas blanquecinas, un punto. Edad. Si está entre la edad de factores de riesgo, es un punto. ¿Ok? Si es una edad en la que el paciente está en un buen estado inmunológico, entonces es menos un punto. Entonces ya saben, fiebre, ausencia de tos, adenopatía, inflamación o exudado, y la edad del paciente me van a sumar los puntos. Si tengo de menos 1 a 0, significa un 1% de probabilidades que sea por el estreptococo, entonces no doy antibiótico, es viral. Si tengo de 4 o 5 positivos, o sea, puedo tener fiebre, sin tos, tiene 5 años, va a la escuela, tiene adenopatía, entonces entre estos 4 yo ya tengo que empezar mi tratamiento con antibióticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué usamos los criterios de Centor? Para ver en qué momento voy a usar antibióticos en mi cuadro respiratorio agudo. ¿Ok? Entonces ya saben, si tengo más de 5 puntos, es más del 51% y tengo que empezar tratamiento con antibióticos. ¿Ok? Entonces aquí antibióticos. Hay otros países donde se hacen unas pruebas rápidas. Sería bonito tener la prueba rápida, pero no la tenemos. Entonces, si toda la sintomatología, la clínica, te da para hacer una faringoamigdalitis por el estreptococo betemolítico, entonces empiezas tratamiento en ese momento. Se hace la prueba la prueba rápida para el virus, para el estreptococo betemolítico del grupo A. ¿Listo? En otros países es muy rápido, se toma una muestra directa del orofaringe, de las amígdalas, y se lleva eso hacia la prueba rápida, y si te sale positivo, empiezas tratamiento, si no, no lo haces. En nuestro país, si la clínica te dice que es, entonces empiezas tratamiento, sin hacer otro tipo de prueba. ¿Listo? Entonces, si tengo mis criterios de Centor más de 4, si tengo de 1 a 4, es una infección viral y no hago ni siquiera la prueba. Si tengo más de los 4 de los criterios de Centor, entonces es una infección bacteriana. En países hermosos primermundistas tienen la prueba rápida. Nosotros que solamente nos basamos en la clínica, empezamos con el tratamiento con antibióticos. El tratamiento de elección para la amigdalitis estreptocócica, entonces va a ser la penicilina. Si no le quiero pinchar y tolera bien la vía oral, amoxicilina. Si sospecho que está combinado con el Haemophilus o con la moraxela, amoxi más ácido clavulánico. ¿Ok? Y si es alérgico a la penicilina, voy a usar a los macrólidos. En niños, la eritromicina. En personas mayores, la acitromicina. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Sí, doctora, la cefaloxima también se usa. Sí. Sí, también puedes usar cefalosporinos. Sí se puede. ¿Otra pregunta? ¿No? Entonces, para un resfrío común, ¿qué tratamiento daría? Tratamiento sintomatológico. O sea, para disminuir los síntomas. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué le darías, Chris? Un antihistamínico. ¿Más?
Paracetamol. Exacto. Entonces puedes simplemente, si es resfrío común, limitarte y dar un antihistamínico más paracetamol, nada más. Si es gripe en un paciente con un buen sistema inmunológico, ¿qué verían? Antigripal. Antigripal por 3 días. Y a las 48 horas hacen un control de los pulmones. Los pulmones estén bien, sin sintomatología, que no haya sintomatología pulmonar y ya, va a pasar, no se preocupe. Pero si tiene otro, ya tenemos que hacer otras pruebas más, ¿ok? Para una faringoamigdalitis por estreptococo betemolítico del grupo A, ¿qué tratamiento me dan? Amoxicilina, penicilina bechatínica, 1200. Depende del peso, ¿no? Si es mayor de 30 kilos, 1200. No, si es menor de 30 kilos, 1.200.000 unidades. Y si es mayor de 30, puede ser hasta 6.000. Si es mayor de 30, Cris, 1.200.000 unidades internacionales. ¿Listo? Si es menor de 30, tienes que hacer dosis kilo peso. Y ahora, amoxi, perfecto. Si viene con una gram negativa mezclado, ¿qué le voy a dar? Más clavulánico. O el ácido clavulánico o el otro. Algo con Bactam, doctora. Tazobactam, no es Tazobactam. Sul. Sulbactam. ¿Ok? Si es alérgico a la penicilina, ¿qué le voy a dar? Céfalos. Macrólidos, doctora. Eritronicina. Muy bien, macrólidos. Y cefalosporina. Eso va a depender mucho, Christopher. Hay otros que no se quieren arriesgar a la reacción cruzada. Si tienes alergia a la penicilina, podrías tener una reacción cruzada con los otros beta-lactámicos, que son los más... Previa prueba de sensibilidad, doctora. Exacto. ¿Listo? Entonces, ya saben el tratamiento de esos 3. Han visto y ya saben cómo diferenciarlos. Este es el objetivo de esta clase. Antes, mucho antes, digamos, unos 15 años o 20 años atrás, si tenías algunas infecciones en las amígdalas, te las quitaban. Y decían, ok, cirugía, ¿verdad? Hay muchas personas mayores, ustedes pueden preguntarles a sus papás, tíos, no tienen amígdalas porque se las han quitado, les han operado. Pero ahí ha habido un problema. Las personas que no tenían las amígdalas desarrollaban con más frecuencia la faringitis y al mismo tiempo tenían como una baja de defensas. ¿Por qué? Anillo de Waldeyer. Saben que las amígdalas son parte del anillo de Waldeyer, entonces como las extraían, rompían el anillo y aumentaban las probabilidades de presentar otras enfermedades o complicaciones en las infecciones. ¿Listo? Por eso hoy en día, para hacer una amigdalectomía, o sea, extirpar las amígdalas, primero tenemos que tener, vamos a ver las indicaciones absolutas y relativas. Absolutas, cuando las amígdalas están muy, muy grandes y te obstruyen la vía respiratoria y a veces te producen una sensación de falta de aire cuando estás durmiendo. O el tamaño está tan grande que estás pensando que hay una neoplasia, o sea, cáncer. Solamente en estos 2 casos quitas la amígdala sin ningún problema. Hay otras que, por ejemplo, te enfermes 7 veces en un año con una faringoamigdalitis. O 2 años seguidos, cada año te hayas enfermado 5 veces con faringoamigdalitis. O que por 3 años, cada año te has enfermado con 3 veces de faringoamigdalitis. O sea, 2020, 3 veces. 2019, 3 veces. 2018, 3 veces. Entonces se tiene que valorar para poder extraerlas. Si no, no. Cuando tengo un absceso que no ha cedido con el tratamiento, cuando he tenido una hipertrofia que no me permite cerrar bien mi mandíbula, o sea, me está modificando mi oclusión dental, o lo que es una enfermedad sistémica, o sea, fiebre reumática asociado al estreptococo, y que todavía han quedado algunos restos en las amígdalas, o que digamos no es la primera vez, o es la segunda, tercera vez que te está dando fiebre reumática por estreptococo, entonces ahí sí te las quitan. ¿Vale? Entonces, hoy en día no es común hacer la amigdalectomía. Entonces, si su paciente viene con dolor de garganta, hay que ver, puede ser viral o puede ser bacteriano. Si el dolor es leve y viene acompañado de febrícula, o sea, no llegó a fiebre,
es febrícula, ¿ok? Aparte, viene con tos y con congestión nasal. Voy a pensar en un virus y tengo que dar tratamiento sintomático, ¿ok? Y tengo que controlar a mi paciente 48 o 72 horas después. ¿Qué voy a controlar? Pulmones. Si pulmones están bien, no pasó nada, hasta ahí quedó. Ahora, si el dolor de garganta es muy fuerte, viene con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre elevada, escalofríos posiblemente y adenopatías, y tengo a mis criterios de Centor, entonces en los países bien bonitos se hace una prueba rápida. En nuestro país nos basamos en la clínica y damos antibióticos. Primera línea, a penicilina. Si no quiero darle intramuscular, amoxicilina. Si sospecho que hay un gram negativo, más ácido clavulánico. Si es alérgico, macrólidos. ¿Tienen alguna duda de aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Muy bien. Ahora, esto es según para pensar en el agente según la Sociedad Española de Pediatría. ¿Listo? Es un algoritmo de cómo podemos valorar a nuestros pacientitos menores de 3 años, no hasta los 3. Tenemos que tener mucho cuidado de los pacientes con faringitis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces puede venir una influenza. La influenza o gripe es más complicada en los niños. Me puede llevar a una neumonía viral. ¿Listo? Niños chiquitos siempre revisen bien la sintomatología. Si encuentran dificultad respiratoria, tos productiva, fiebre que sobrepase los 39 grados, estornudo, rinorrea, entonces es un influenza virus y tengo que hacer un buen seguimiento. ¿Listo? Si el niño es muy chiquito, digamos que está dentro de sus primeros 2 meses de vida y la dificultad respiratoria es muy marcada, entonces voy a tener que internar al paciente. ¿Ok? Entonces, el primer contacto con su paciente es muy importante porque nos va a permitir conocer qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Ahora, si su pacientito tiene menos de año y medio, hemos dicho, ¿quién es el agente causal más importante? Los virus, ¿verdad? Porque este niño chiquito todavía no ha ido a la escuela, entonces no tiene quien le contagie. Ha sido algo del ambiente. Entonces, ¿quién es el más frecuente? El adenovirus. Si tiene entre 18 meses y 2 años, si no va a la escuela, es el adenovirus. Si ya está yendo a la escuela, a la guardería, o tiene hermanitos que van a la escuela, entonces yo ya tengo que pensar en lo que es una estreptococo beta hemolítico. Desde los 2 años para adelante, ya saben, depende de la escolaridad. Si ya va a la escuela o va a un lugar donde hay muchos niños, voy a pensar en el estreptococo beta hemolítico. ¿Ok? Ahora sí, casos clínicos. Vamos a ver 2. Primero, mujer de 35 años que no tiene antecedentes personales de interés. Viene a la consulta y me dice que tiene dolor de garganta, intenso, muy fuerte, dolor de cabeza, malestar general. Tiene un cuadro catarral, o sea, moquitos. ¿Listo? Y una fiebre que sobrepasa los 38,5. ¿Qué preguntas le harían? Yo les respondo, ¿qué quieren saber? ¿Te la podría volver a poner el caso clínico? Ay, Ya, le preguntaría el tiempo. ¿Cuánto tiempo está así? ¿O desde cuándo está así? ¿Cuántos días tiene con todos los síntomas? muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntaría? ¿O ya tienen su diagnóstico con eso? No, si tiene otra enfermedad asociada, doctora. Muy bien, enfermedades de base, perfecto. ¿Qué más? O con eso me pueden decir qué es. ¿Pueden?
Sí, parece una faringoamigdalitis bacteriana. Bien. Cris se va más hacia la bacteriana. Pero no les interesaría saber, o sea, es mujer de 35. Por la sintomatología, sí, pinta más para una bacteriana. Pero la bacteriana tiene cuadro catarral. Como has dicho, tengo que ver si tiene otras enfermedades de base. Tal vez está ahí. Ahora, ¿no les importa saber la clínica? ¿No tendrían que hacer examen físico? Porque nadie me ha dicho, ¿y cómo está el orofaringe? Nunca diagnostiquen por mensajes. Doctor, me duele mi cabeza, tengo fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Qué tengo? Nunca diagnostiquen solamente por eso. Siempre tienen que ver. No es que sean malos, no es que sean egoístas. En algunas situaciones sí se puede, casos muy especiales, casos muy leves, pero usualmente no se debe diagnosticar por mensajes. Entonces, en este punto, ¿ustedes qué siempre tienen que hacer? ¿Cuál es la clínica? Ahora sí, vean, tengo una orofaringe congestiva, eritematoso, con exudados y tiene adenopatías, entonces la garganta está así. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué es? ¿Qué me dices, Christopher? ¿Tenías razón? ¿Era una faringoamigdalitis bacteriana? Sí, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes visualicen en el paciente los signos, entonces recién van a poder confirmar el diagnóstico, ¿listo? Entonces vean las placas, vean la coloración más intensa, ¿ok? Aparte, hemos dicho que tiene adenopatías. Hemos dicho, vamos a encontrar adenopatías, en especial las cervicales, que van a ser más grandes de 1 centímetro y dolorosas. Al momento que ustedes presionen los ganglios, que pueden ser uni o bilaterales, ustedes presionan y el paciente les va a indicar que, me duele, ¿ok? El diagnóstico, dime. En la bacteriana no hay aumento de volumen de la óvula, ¿verdad? ¿Aumento de volumen de qué, Anabel? De la campanilla esa, creo que se le dice óvula. Sí, perfecto. Hay aumento de tamaño de la úvula también. En la bacteriana igual. En la bacteriana, en la viral no hay. Ah, ya está. Pero se le podría pedir un hemograma. Sí. No es tan necesario, porque cuando tú realizas un buen examen físico, para esto es suficiente. Pero si quieres comprobar, digamos, si es un betemolítico para ver fiebre reumática o riesgo de fiebre reumática, puedes solicitar otras cosas. En el hemograma, ¿quiénes van a estar elevados? Leucocitos, les voy a dar opciones. Leucocitos, monocitos, linfocitos, ¿cuál? Leucocitos. Ay, perdón, leucocitos, pero ¿cuáles? ¿Los polimorfonucleares o neutrófilos, los monocitos o los linfocitos? Los neutrófilos, ¿cierto? Muy bien. Cuando es una infección bacteriana, Sheila, tu cámara se prendió, corazón. Cuando es una infección bacteriana, viene con elevación de los neutrófilos. Cuando es una infección viral, ¿quién creen que se eleva? Linfo. Los linfocitos. ¿Listo? El diagnóstico, ¿quién era? Aquí está. ¿Qué es? Estreptococo. Estreptococo. ¿Por qué es estreptococo? Es una cadena de cocos, ¿verdad? Es un gram. ¿Es negativo? Positivo. Perfecto. Es un gram positivo, ¿verdad? Muy bien. ¿El tratamiento qué sería? Penicilina, doctora, o amoxicilina. Técnica 200. Perfecto. Si sospechan de sobreinfección por Haemophilus. Más ácido clavulónico. Bueno. Ahora, les quería preguntar otra cosa más. ¿Si es alérgico a la penicilina? Macrólidos, doctora. Muy bien. Otro caso. Mujer de 32 años, está afónica. ¿Listo? Congestión nasal, conjuntivitis y malestar general. ¿Tienen alguna pregunta para la paciente? ¿Necesitan saber algo más? ¿Necesitan saber algo? Ya saben, es viral bacteriano, ¿qué es? Puede ser, doctora, si es que tiene diarrea, si es que presenta diarrea. ¿Ya? ¿En quién pensaría si tiene diarrea? Adenovirus. Perfecto. ¿Listo? Pero, Luz, a veces solamente va a venir o con conjuntivitis o con diarrea. ¿Listo? No es necesario que vengan los dos. ¿Listo? Ahora. Y entonces más o menos ya tienen una idea de quién es el agente causal. Nunca se olviden. ¿Qué me tienen que preguntar si les digo, ¿quieren algo más? El examen físico, aquí está. Orofaringe hiperémica, pero no, cuando revise la parte del cuello, no voy a encontrar adenopatías. ¿Ok? Entonces va a estar de coloración rojizo, ¿ven? El rojito, la úvula no tiene aumento de tamaño, está normal, las amígdalas están grandes, rojitas, pero no tiene pus. No hay exudado. Entonces, y la conjuntivitis. La conjuntivitis por el adenovirus se caracteriza por el ojo rojo, lagrimeo y escasa cantidad de lagañas o secreción. Un exudado. ¿Listo? El exudado no es muy frecuente. Puede venir, pero no es muy frecuente. ¿Ok? Es más el ojo rojo y el lagrimeo. Y con todo eso, les presento a un virus que van a ver el siguiente semestre, cuando lleven la materia de virología. El adenovirus es este. Si se dan cuenta, es estructuralmente muy distinto a las bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tratamiento me darían? Están frente a un resfrío común,
asociado a una conjuntivitis por adenovirus. ¿Qué tratamiento darían? La histamina, podría ser. Antihistamínicos, muy bien, ¿qué más? Hemos dicho tratamiento sintomático, ¿qué le darían? Paracetamol, doctora. Muy bien, paracetamol. ¿Y para una gripe qué darían? Antigripal. Antigripal. Aunque nada creas, Anabel, hay muchas personas que le doy antibióticos. No. ¿Listo? Persona con gripe, con un buen sistema inmunológico, no se les ocurre dar antigripal. Perdón, antibióticos. No sirve. Vean la estructura del virus. No tiene nada en común con la bacteria. Los antibióticos son para las bacterias, no para el virus. ¿Listo? Ahora sí, no sé si tienen alguna duda, preguntas, mientras cambio de diapositivas. ¿Dudas? ¿Todo claro? Ok. Y con este tema que es muy cortito vamos a finalizar lo de hoy. Inmunodeficiencias e inmunoterapia. ¿Qué es inmunodepresión? Inmunodepresión es cuando la respuesta inmunológica ha reducido. ¿Listo? Hemos disminuido la respuesta inmunológica. ¿Qué es la inmunodeficiencia? Son enfermedades que se deben a la inmunodepresión. No es lo mismo, no es sinónimo. Inmunodepresión es que mi sistema inmunológico está reducido. No puede, o ya no hay el número correcto, o no tiene la capacidad suficiente para poder defenderme. Inmunodeficiencia es una enfermedad asociada a una inmunodepresión. Y aquí aumentamos otro término, inmunosupresión. ¿Qué es la inmunosupresión? Cuando yo, un médico, voy a darte algunos medicamentos para bajar tu sistema inmunológico. ¿Listo? Estoy planeando disminuir tu sistema inmunológico. Eso es una inmunosupresión. ¿Okay? Ahora, ¿en qué casos creen que es necesario hacer una inmunosupresión? O sea, ¿cuándo los médicos tienen que bajar al sistema inmunológico? ¿Qué me dicen? ¿En qué casos creen que es necesario? Sería casos de alergia, doctora. Perfecto, Iván. Alergia. Muy bien. O también, por ejemplo, el cáncer, trasplantes. En esos casos, yo tengo que bajar el sistema inmunológico de la persona. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes afectan en el sistema inmunológico? La malnutrición, el VIH, un estrés ambiental, los extremos de la vida, operaciones, accidentes, el uso de medicamentos inmunosupresores o alteraciones congénitas. Todo esto me va a alterar el sistema inmunitario y me va a llevar a una inmunodeficiencia. Si mi sistema inmunitario o mi sistema inmunológico no funciona de la forma correcta, puedo tener infecciones, o sea, enfermedades infecciosas o tumores. Los linfocitos reconocen a las células tumorales cuando están empezando a cambiar su formación. Entonces lo que hacen es eliminarlas. Si yo no tengo un buen sistema inmunológico, voy a tener un aumento en la formación de los tumores. Es por eso que las personas que tienen VIH desarrollan distintos tipos de cáncer. ¿Okay? El sistema inmune me sirve para tres cosas. Antiinfecciosa, de que me protege infecciones. Tumoral, obviamente, del cáncer. Y la tolerancia. Recuerden, ¿qué es la tolerancia? La capacidad que tiene mi cuerpo de reconocerse a sí mismo y no atacar a mis propias células. ¿Listo? Reconozco a mis células y las mantengo con vida, no las ataco ni las destruyo. Entonces, cuando yo pierdo la tolerancia, o sea, ya no tengo la capacidad de reconocer a mis propias células, voy a tener enfermedades autoinmunes, como la artritis, el lupus o reacciones alérgicas. ¿Listo? Las reacciones alérgicas también es por una pérdida de la tolerancia. Entonces, hemos dicho, no es lo mismo inmunodeficiencia y inmunosupresión. Inmunosupresión es reducir la eficiencia del sistema inmunológico. Lo estoy haciendo más débil. Puede ser algo natural o lo más usual es hacerlo deliberado, o sea, un médico me da medicamentos para bajar. Esto tiene efectos benéficos y negativos al mismo tiempo. Benéfico, por ejemplo, tengo un paciente con artritis. Tengo que bajar el sistema inmunológico. De esa manera voy a disminuir la sintomatología. ¿Listo? Entonces eso es algo positivo. Pero si digamos mi paciente con el paso del tiempo empieza a desarrollar algunas infecciones, eso ya es negativo, ¿verdad? Otro, tengo un paciente al cual le estoy trasplantando un riñón. En un inicio voy a bajar sus defensas para que no haya rechazo. Pero mientras uso estos medicamentos por mucho tiempo, entonces mi paciente puede desarrollar infecciones. Entonces eso es lo negativo. Entonces la inmunosupresión tiene efectos positivos y negativos al mismo tiempo. ¿Okay? Otros factores asociados a eso, por ejemplo, como les decía, el uso de la quimioterapia, el uso de los corticoides, terapias hormonales, entre otras cosas. La inmunodeficiencia, entonces, es disminuir la habilidad del sistema inmunológico de defendernos. Puede ser congénito o adquirido, o primario y adquirido también se lo llama. Esto solamente va a tener efectos negativos, no tiene efectos positivos. No es parte de un tratamiento de la inmunodeficiencia, no es algo positivo, es algo negativo siempre. Puede estar asociado a una granulomatosis, el VIH, a gamaglobulinemia, obesidad, alcoholismo, desnutrición, entre otros. Entonces, la inmunodeficiencia puede ser de dos tipos, primaria y secundaria. La primaria es cuando he nacido así, está determinado genéticamente. La secundaria es cuando
Yo no he nacido así, lo he adquirido con el paso del tiempo. Por ejemplo, VIH, desnutrición. ¿Por qué hemos dicho la desnutrición? Porque hay una disminución de las proteínas. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. Si no tengo anticuerpos, no tengo células de defensa. Obesidad. La obesidad impide que haya una buena captación de vitaminas, minerales y proteínas. Y la diabetes también. ¿Ok? Entonces, las inmunodeficiencias pueden ser primarias o congénitas cuando hay una alteración genética en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, niños que nacen sin el timo. ¿Qué linfocitos se capacitan en el timo? Los linfocitos T, doctora. Perfecto, Luz. Entonces, estos niños que nacen sin timo no tienen dónde se van a ir a capacitar los linfocitos. ¿Listo? Entonces tienen suprimida los linfocitos T. Entonces tienen una inmunosupresión celular. Hay otros, por ejemplo, que nacen con depresiones o alteraciones en la formación de los linfocitos T, los linfocitos B, mala formación de anticuerpos, alteraciones en el sistema del complemento. Y eso es algo genético, han nacido de esta manera. Por eso se lo llama primario. Y las secundarias pueden ser transitorias o permanentes. Por ejemplo, cuando yo me enfermo por sarampión, tengo una inmunodeficiencia temporal. Mientras esté con el sarampión, mis defensas van a bajar. ¿Listo? Solamente el tiempo en el cual yo estoy con la enfermedad. Cuando finaliza el sarampión, mis defensas van a volver a subir. ¿Okay? Otro, en la terapia inmunosupresora. Tengo un paciente con trasplante. Entonces, el tiempo que sea necesario, yo lo voy a inmunodeprimir. ¿Listo? Cuando ya su cuerpo haya aceptado el riñón, digamos, entonces ya voy a quitar los medicamentos y todo vuelve a la normalidad. ¿Ok? Por eso se llama transitoria, es temporal. Cuando yo quito a lo que está dando la inmunodepresión, todo va a regresar a la normalidad. Las permanentes, por ejemplo, una destrucción de la médula ósea por radiación, eliminación quirúrgica o algunas enfermedades como el VIH. ¿Listo? Entre otras causas de inmunodeficiencia, la malnutrición, cáncer, pérdida de proteínas. ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. Si mi cuerpo no tiene proteínas, no tiene cómo defenderme. El síndrome nefrótico es una enfermedad renal que se caracteriza por una eliminación de gran cantidad de proteínas. Se las elimina por la orina. ¿Listo? Y entonces eso me va a llevar a una hipoproteinemia. Y si tengo hipoproteinemia, no voy a formar anticuerpos de forma correcta. ¿Okay? Quemaduras severas o pérdida de proteínas por una enteropatía. O sea, enfermedades del tracto gastrointestinal que hacen que la persona tenga diarreas frecuentes, como es la enfermedad celíaca, que me puede llevar a una disminución de las proteínas. O enfermedades metabólicas como la diabetes, la uremia, entre otras, o el uso de inmunodepresores, o una hipogamaglobulinemia cuando yo tengo o uso por mucho tiempo lo que son los medicamentos antiepilépticos. ¿Okay? Entonces, la inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, asociada al virus del VIH, esto es algo que no es transitorio, es permanente. Y como me va a destruir mi sistema inmunológico por completo, voy a tener un aumento del riesgo de desarrollar infecciones oportunistas. ¿Listo? Ahora, entonces, aquellos que vengan, aquellos pacientes que tengan una inmunodeficiencia adquirida, son considerados como enfermos inmunocomprometidos. ¿Listo? Entonces, no solamente a los pacientes con VIH o con SIDA, yo les voy a decir, oh, está inmunocomprometido. No. Pacientes con cáncer, trasplantados, igual pueden estar inmunocomprometidos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esta parte de la inmunosupresión, depresión, etcétera? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Inmunoterapia. Tenemos dos tipos, pasiva y activa. La pasiva es cuando yo introduzco al cuerpo de la persona anticuerpos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la antitoxina tetánica? Esto iba a detener la toxina del tétanos, eran anticuerpos que estaban yendo contra la toxina. Mi cuerpo no lo estaba produciendo. ¿Ok? Ya venía preformado. Esa es una inmunoterapia pasiva. Tenemos la activa. Cuando nosotros hablamos de la activa, es la vacunación. Cuando nos vacunan, nos colocan parte del virus o de la bacteria contra la cual que necesitamos generar anticuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se la llama activa? Porque es mi cuerpo el que va a generar los anticuerpos. No me los están colocando. Me están colocando un virus o bacteria. Pero mi cuerpo es el que se va a encargar de formar los anticuerpos. ¿Listo? Ahí cuando nosotros hablamos de la inmunoprevención, hablamos de las vacunas. Las vacunas pueden ser de 5 tipos. Microorganismos vivos atenuados, que significa que el virus o la bacteria está vivo, pero débil. Se le ha quitado la capacidad de reproducirse. ¿Listo? Pero está ahí, completito. 2, microorganismos muertos. O sea, en la vacuna lo que viene son cadáveres de virus y bacterias. ¿Ok? Extractos, cuando es una pequeña parte, conjugados de polisacáridos, pequeñas porciones de las cubiertas de bacterias, o las toxinas. Por ejemplo, el toxoide tetánico. Vienen las toxinas del tétanos para que mi cuerpo genere anticuerpos contra la toxina. Ahora, en el tétanos, ¿quién es el peligroso? ¿La toxina o la bacteria? La toxina, doctora. Perfecto, Luz. Entonces, cuando yo me coloco la vacuna contra el tétanos, ¿qué me están colocando? La vacuna es la toxina inactivada. ¿Ok?
Extractos, ya saben, son unas pequeñas porciones, puede ser del material genético, paredes, etcétera. Y las conjugadas son aquellas que van a trabajar junto con el sistema inmunitario, tanto T como B, pero no van a seguir el orden. Lo normal es trabajar primero con el linfocito T helper, que me activa a los B, y los B forman los anticuerpos, ¿verdad? En este no necesita seguir ese orden. Y los toxoides son derivados de las toxinas de las bacterias. ¿Listo? Entonces no me están colocando nada de la bacteria, me están colocando una variación de la toxina. Entonces, las vacunas pueden ser por virus vivos atenuados, que tiene virus o bacterias vivas, pero que les han quitado su capacidad de reproducirse, perdón, de producir enfermedad. Se reproducen en el cuerpo. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder generar los anticuerpos. ¿Listo? Esta vacuna con ya sea virus o bacterias vivos atenuados, una dosis o 2 dosis o hasta 3 dosis van a ser suficientes para protegerme de por vida. Cuando tengo la vacuna muerta de gérmenes muertos inactivos, esto necesito varias dosis. ¿Por qué? Por la cantidad. Aquí estaban vivos, se han reproducido, han llegado a tener contacto con un gran número de mis linfocitos B y T, entonces se ha formado la cantidad correcta de anticuerpos, mientras que aquí no. Es por eso que necesito aplicar varias dosis, ¿ok? Hay otras vacunas que son de subunidades, pueden ser virales, que tienen una pequeña porción del virus, o las bacterianas, que pueden tener una pequeña porción de la bacteria. Y las toxoides, que son las toxinas. Entonces, como en las enfermedades víricas, por ejemplo, el polio, la fiebre, el rotavirus, el SRP, son virus vivos atenuados. Con una pequeña cantidad de dosis voy a tener una protección de por vida. Mientras que estas que vienen con virus muertos o inactivos, como por ejemplo el virus de la gripe, necesito varias aplicaciones. Pasa lo mismo con las bacterias. De bacteria viva atenuada es de la tuberculosis. Una sola dosis me protege para toda mi vida, ¿verdad? Pero solamente contra formas graves de tuberculosis. Y también tengo las acelulares como el de la tosferina, las conjugadas como el de la Haemophilus, los polisacáridos capsulares como el neumococo, las proteínas de superficie como el meningococo y los toxoides del tétanos. ¿Ok? Ahora, en aquellos virus que puedan o bacterias que sean muy agresivos, se las colocan las versiones muertas o inactivas. Estas. ¿Listo? Por la agresividad del patógeno. ¿Ok? Y aquí le tienen un pequeño resumen de todas las enfermedades bacterianas que tienen su vacuna, que es parte del esquema nacional. ¿Listo? Como por ejemplo de la neumonía, tétanos, difteria, meningitis, tosferina y meningitis, ¿por qué 2 veces meningitis? Por la Neisseria meningitis puede ser o por el Haemophilus influenza de tipo B. ¿Ok? Aquí, ¿quién nos faltaría? La difteria. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo. Ese era el temario que tenía programado para el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué me dicen? ¿Dudas, preguntas o queda todo claro? Todo claro, doctora.